La entrevista que conmovió a todos comenzó con una frase que resonó en millones de corazones. Hoy se terminó y la vida de mi hijo ha comenzado de nuevo. La madre de Gökberk Demirci rompió su silencio después de mucho tiempo, hablando con la serenidad de quien ha visto a su hijo renacer. Su voz era tranquila, pero cada palabra cargaba la fuerza de una madre que ha acompañado el dolor y la esperanza. No fue fácil verlo sufrir, pero hoy puedo decir que volvió a encontrar su paz, declaró. Durante años el público siguió de cerca la historia de amor entre Gökberk Demirci y Özge Yağız. Fueron una pareja admirada, un símbolo de complicidad y cariño genuino. Sin embargo, el final llegó sin previo aviso, dejando a los seguidores entre la sorpresa y la tristeza. La madre del actor, con el corazón de madre orgullosa, decidió hablar cuando vio que su hijo finalmente había recuperado su sonrisa. A veces el amor termina, pero la vida sigue, dijo con sabiduría. Verlo tan fuerte me llena de orgullo, continuó. Contó que Gökberk pasó por momentos difíciles tras la ruptura, pero que poco a poco aprendió a reconstruirse. Las heridas sanan, pero dejan lecciones. Hoy mi hijo es más maduro, más sereno, más consciente de lo que quiere, explicó. Sus palabras fueron aplaudidas por quienes reconocen que, detrás del actor, hay un hombre que supo levantarse. La madre relató que hubo noches en las que el silencio en casa pesaba demasiado. Lo veía triste, sin ganas de hablar, y eso me partía el alma, confesó. Sin embargo, con el paso del tiempo, todo cambió. Una mañana lo vi sonreír sin motivo, y supe que algo dentro de él había sanado. Esa imagen, dijo, fue su mayor regalo como madre. En la entrevista, también habló de Özge Yağız, con respeto y gratitud. Ella fue parte importante de su vida, y por eso siempre tendrá un lugar bonito en nuestros recuerdos. No hubo rencor en su voz, solo una madurez que conmovió a todos los que la escuchaban. Las personas llegan a nuestra vida por una razón, y aunque el amor termine, el respeto debe quedarse, añadió con elegancia. Sus declaraciones despertaron una ola de empatía en redes sociales. Miles de fans compartieron fragmentos de la entrevista, destacando la calma y la sabiduría de sus palabras. ¡Qué madre tan fuerte y amorosa!, comentaron muchos usuarios. Otros resaltaron la forma en que defendió la felicidad de su hijo sin herir a nadie. Era una madre hablando desde el corazón, no desde la polémica. Mi hijo aprendió a valorar lo que realmente importa, dijo en otro momento. Ahora sonríe, sale con amigos, viaja y se dedica a su trabajo con más pasión que nunca. Contó que Gökberk está concentrado en su carrera y en seguir creciendo personal y profesionalmente. Ya no mira atrás con tristeza, sino con gratitud. Todo lo vivido lo hizo más sabio. El público notó la emoción en sus palabras cuando recordó la etapa más dura. A veces las madres sufrimos en silencio mientras nuestros hijos intentan ser fuertes. Su voz se quebró al decirlo y muchos sintieron su dolor, pero enseguida sonrió y agregó: hoy sé que todo ese sufrimiento tuvo sentido. Él volvió a encontrar su luz. Los medios destacaron la madurez con la que abordó el tema. No hubo acusaciones ni reproches, solo la voz de una madre que quiere ver feliz a su hijo. No me interesa el pasado, solo el presente que lo hace brillar, afirmó. Y ese presente ya no está marcado por el dolor, sino por la paz. Las cámaras captaron la serenidad en su rostro mientras hablaba. También contó que, como madre, siempre creyó en los nuevos comienzos. A veces creemos que algo se terminó para siempre, pero la vida nos sorprende. Dijo que su hijo ha aprendido a confiar en sí mismo y en el futuro. Lo veo sonreír sin miedo, y eso es todo lo que una madre puede pedir. La entrevista dio un giro emocional cuando recordó un momento reciente entre ambos. Hace poco me abrazó y me dijo: «Mamá, estoy bien». Fue la frase más hermosa que pude escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordarlo. No hay mayor alivio para una madre que ver a su hijo en paz consigo mismo. Muchos admiradores elogiaron la forma en que ella habló sobre el cierre de un ciclo. No hay finales tristes cuando hay aprendizaje,
dijo. Esa frase se volvió viral en cuestión de horas, repetida por miles de fans en redes. Era un mensaje universal sobre el amor, la pérdida y la fortaleza interior. También habló de cómo el público jugó un papel importante en la recuperación de su hijo. El cariño de la gente fue fundamental, reconoció. Él lo sintió, lo agradeció y le dio fuerzas para seguir. Mencionó que Goldberg siempre se muestra agradecido con sus seguidores, quienes lo acompañaron incluso en sus momentos más difíciles. En los últimos minutos de la entrevista, la madre de Goldberg quiso dejar un mensaje directo a los jóvenes. No teman cerrar etapas. Lo que se va deja espacio para lo que viene. Sus palabras, sencillas pero profundas, resonaron con una verdad que trasciende cualquier historia personal. Mi hijo aprendió eso, y yo también. El público quedó conmovido al verla hablar con tanto amor y serenidad. No buscó titulares ni escándalos, solo quiso compartir la historia de una madre que vio renacer a su hijo. Goldberg volvió a ser el hombre alegre que siempre fue. Concluyó con una sonrisa. Esa frase fue suficiente para que el público se levantara y la aplaudiera con emoción. El cierre fue simple, pero poderoso. La vida sigue, el corazón sana, y lo mejor está por venir. Así terminó una de las entrevistas más sinceras y humanas del año. No era una madre defendiendo a su hijo, sino celebrando su renacimiento. Y con esa última mirada llena de ternura, todos entendieron que, efectivamente, la vida de Goldberg, de Mircea, había comenzado de nuevo.